tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial. El motivo es la visita de los pueblos bolivianos de San Ignacio de Mojos y San José de Chiquitas, con la presencia de nuestro invitado, el señor Ricardo Manuel de la Torre, ingeniero civil, y muy relacionado con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy muy bien. Muy bien y muy contento con la visita que hemos tenido y seguimos teniendo. No sabemos cuándo va a terminar. Realmente una visita de lujo. Una visita de lujo y además que mucha gente los ha descubierto los valores musicales de estos grupos, nacidos hace más de 3 siglos en las reducciones jesuíticas del este, o sea, en las correspondientes a Bolivia. Coro y orquesta, ni más Sí. ni menos una perfección, un regalo para los oídos. Sí. Es lo que vienen a ofrecer por primera vez en la Argentina. Como dijo usted, mucha gente los ha descubierto, pero lo que también mucha gente que los descubrió justamente, valga la redundancia, tendrá una curiosidad muy grande. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Desde cuánto tiempo atrás viene escribiéndose esta historia? ¿Cómo podríamos hacer para, en el tiempo, hacer un viaje imaginario y trasladarnos a los comienzos de estos pueblos que fueron misiones jesuíticas? Claro, estos pueblos que existían previamente al descubrimiento de parte de España, de América, se fueron agrupando y fueron alrededor de las misiones jesuíticas, tal cual ocurrió en las misiones jesuíticas del lado argentino, paraguayo y brasileño, hasta que en estas últimas se fueron agrupando en 2 grupos, digamos, principales, que eran Mojos, San Ignacio de Mojos y San José de Chiquitos. San José de Chiquitos un poco más azul. Ustedes me dirán, ¿por qué Chiquitos? Sí, es un nombre que llama realmente la atención. Claro, Los Mojos, sí. Los Mojos tiene un nombre más originario. Sí, comprende a varias etnias, no es solamente un tipo de pueblo, sino todos los pueblos que estaban más al norte En son esa conocidos región como denominada Mojos. ¿Los de Chiquitos? En el Beni están los Mojos, y los Chiquitos están en Santa Cruz. Y se llaman Chiquitos porque los españoles, al ver unas puertas chiquitas que tenían, los llamaron Chiquitos sin saber que por esas puertas lo que hacían era tirar humo para ahuyentar los insectos. Entonces le quedó lo de Chiquitos de entrada. Hablamos que hace más de 3 siglos, claro, hace un poco más de 3 siglos, ya estaban en la zona, sí, en por esa supuesto, zona de Bolivia instalados, con una cultura muy fuerte. Sí, con unos, y los jesuitas descubrieron en ellos sus condiciones para la música. O sea, era un pueblo muy alegre, muy musical, que tenía condiciones para esto y lo fue cultivando. Y de ahí nace todo este barroco que ellos han tocado durante esa época y que sigue apareciendo ahora, muchas veces a través de excavaciones o demás, siguen apareciendo páginas y páginas de música, tanto en el norte como en el sur, que las están revisando un musicólogo importante. La música de repente es como que estuvo guardada durante muchos años para aflorar ahora y traer a la memoria o para que la sociedad actual conozca un poco de aquella cultura. Pero también se diferenciaron por un aspecto muy particular que tiene que ver con la arquitectura. ¿Qué podemos conocer de ellos en ese aspecto? Bueno, fueron lo más importante, digamos, en las misiones que están instaladas en Bolivia fue la música, y lo más importante en las que están del lado tradicional del guaranítico, con los indios guaraníes, esa correspondía a la arquitectura, ¿no? Pero en ambas había música y arquitectura y había otro tipo de artes. O sea, en realidad recibieron una formación integral. Además eran prácticamente unas ciudades donde estudiaban moral, religión, se les transmitió todo el mensaje evangélico que traían los jesuitas y que ellos fueron poco a poco integrándolo a su propia creencia, a sus propias creencias, hasta
configurar un cristianismo auténtico con algunas particularidades propias de cada región. Por ejemplo, a Dios lo llamaban Tupí, ¿no? Por ejemplo, o Tupá. Tenían los nombres que aplicaban a sus anteriores creencias, y que fue prácticamente formando. Y lo notable es la forma de trabajo en la agricultura, cómo fueron desarrollando trabajos, cómo se fueron desarrollando las reducciones como pequeñas ciudades cada vez más grandes, y todo esto fue una obra magnífica, posiblemente la obra más importante que haya habido en cuanto en América con respecto al encuentro de culturas. Eso era uno de los puntos, de uno de los ítems donde queríamos hacer un alto y remarcar las reducciones que han quedado tanto de San Ignacio de Mojo, como así también de San José de Chiquitos. Esas ruinas tienen muchas similitudes con las ruinas que se pueden apreciar actualmente en el norte de la República Argentina, en Misiones puntualmente y en Paraguay. ¿Qué relación tuvieron o no llegaron a tener? No llegaron a tener, o sea, la relación era que en ambos había misioneros jesuitas, algunos también franciscanos, pero fundamentalmente misioneros jesuitas, que era una orden creada prácticamente en la época del descubrimiento de América, o sea, por San Ignacio de Loyola, en España. Entonces, que se había extendido y se había hecho este trabajo en muchos lugares del mundo, o sea, los jesuitas llegaron a China, a la India, a Japón, o sea, a distintos lugares muy lejanos, y fueron verdaderos transmisores del mensaje evangélico. O sea, realmente fue una tarea fantástica que hicieron en ese sentido, y además los impulsaron a desarrollar determinado tipo de arte, o sea, los enriquecieron desde el punto de vista artístico. Y tenían una sensibilidad especial, evidentemente, para con la música. Y los enriquecieron también en cuanto a las posibilidades de trabajo y de orden, o sea, de cómo administraban sus cosas, cómo fueron creciendo. Esto todavía se ve en la cantidad por ejemplo, de oficios que conocen la gente que han estado en los pueblos estos que han tenido reducciones jesuíticas, pese que hace 300 años los jesuitas se fueron, ya veremos por qué. Entonces, pero estos pueblos han quedado con algo impregnado. Por ejemplo, si uno va a Chiloé, donde están, en el sur de Chile, la isla donde están todas esas iglesias de madera fantásticas, se encuentra con gran cantidad de gente que tiene oficios. Por eso los chilenos tienen tantos gente con oficios. Fueron transmitiendo de generación en generación. Lo mismo pasa con la construcción por el lado paraguayo, o lo mismo que pasa con la música en este caso, y en ambos casos con gran tipo, formas de trabajo de tipo de agricultura y formas de ir creciendo la población y alimentándola con su propio trabajo. Volvamos a la música. Hace unos instantes usted hizo mención de que un gran musicólogo, Bjarne Ward, hizo una recopilación de todo el material que se fue encontrando de las diferentes misiones. ¿Cuánto hace aproximadamente que se recuperaron esas partituras? Y hace unos años, por ejemplo, en Chiquitos yo creo que hace unos 30 años, o 25, 40 más o menos, dentro de se fueron apareciendo, en excavaciones que se hicieron, fueron apareciendo gran cantidad de partituras, gran cantidad de partituras. En Mojos, por ejemplo, aparecieron en un primer momento 2.650 páginas, y que en este momento prácticamente se ha cuadriplicado, han llegado a las 10.000. O sea, Chiquitos deben andar por una cifra similar. Pero lo importante es en Mojos más bien se han destacado en los aspectos corales, o sea, los espectáculos que han dado, por ejemplo, en San Ignacio, en Buenos Aires o en El Salvador, han sido el coro de los Mojos, y por otro lado las orquestas de los Chiquitos, ¿no?
¿Estos coros y orquestas tenían una existencia previa al encuentro de las partituras o el hecho de haberlas descubierto debajo de las ruinas? No. A raíz de ellos siguieron con alguna tradición, o sea, algunas cosas se conocían por tradición, o sea, por tradición seguían tocando y demás. O sea, se han reencontrado con toda la música barroca tal cual era en ese momento, que la habían escrito, por eso aparecen muchos con anónimos, porque lo habían escrito por ahí los propios jesuitas, o en otros casos algunos naturales, o sea, propiamente los propios pueblos originarios eran los que manejaban la creación, creaban música, o sea, hacían música. ¿Y cómo se organizaron? Porque si bien estamos hablando de partituras de hace más de 3 siglos, de costumbres. Bueno, para de esto hace sirvió, más de 3 siglos, sirvió mucho el musicólogo que y de repente que está recién, y bueno, y ahí fue donde fueron apareciendo, incluso conocían algunas cosas como la fabricación de algunos instrumentos, algunos que se conoce que los han fabricado antes o que los han seguido fabricando, o sea, se han fabricado violines o algún tipo de oficio tenían en la preparación de los instrumentos musicales, pero al mismo tiempo otros los habían llevado de afuera, pero ellos, así como habían construido cosas nuevas y habían desarrollado ciudades y habían desarrollado esto que se llamaban reducciones con con hospitales, con esto, lo otro y demás. Me parecería bien, Ricardo, sí, disculpe que lo interrumpa, sí, pero nos estamos entusiasmando mucho con el tema y nos gustaría por ahí compartir con la gente sí, cómo no, perfecto, un poquito de esos sonidos inigualables que pueden reproducir solo ellos con sus instrumentos. ¿Cómo no? Un diálogo interno que es muy frágil y se puede romper. Tirar todos para el mismo lado, ¿no? Funcionar como uno. Esto venía resonando en mí hace ya unos cuantos años y también existía en mí esta necesidad de salir a responder eso y creo que Bolivia me está dando eso, una respuesta a una búsqueda musical que intrínsecamente también tiene que ver con el espíritu. Y bueno, yo estudié música en Buenos Aires, soy argentino, nacido en Capital Federal. Estudié en la Universidad Católica y también en el Conservatorio Juan José Castro. Comencé a estudiar música de bastante joven, a los 12 años. Estudié guitarra en el conservatorio, después en la universidad y en el conservatorio también, la carrera de dirección coral. Y bueno, pasé varios años trabajando como director de coros, director de grupos de orquesta, director musical de obras de teatro. Y bueno, heme aquí, ahora la vida me ha traído a trabajar con la Orquesta de San José. Creo que el primer reto con el que me enfrenté al llegar a Bolivia fue Bolivia mismo, ¿no? La idiosincrasia, la cultura, la misma gente, ¿no? Uno llega con otras ideas, con otra cultura. El poder adentrarse, ¿no? y poder comunicarse y poder comprender para poder trabajar correctamente, eso es un primer desafío. También poder trabajar con una orquesta de niños y jóvenes en este sistema, en SICOR, para mí fue un gran reto también y lo sigue siendo. Tengo muchísimo que aprender todavía, soy como un niño que está jugando con un juguete nuevo y disfrutando mucho de esta experiencia sobre todo, ¿no?
Bueno, la Orquesta de San José de Chiquitos es una orquesta, como sabrán, de 31 jóvenes y niños, muy abocados, muy talentosos, muy disciplinados también, aunque todavía tengan mucho que aprender. Creo que un gran don de esta orquesta es la voluntad de trabajo, el don individual y fruto de ese don individual también un don comunitario, un don grupal que le da una capacidad de adentrarse y de interpretar que es muy buena, pero que todavía, como todas las orquestas infantiles y juveniles, tiene mucho camino por recorrer. Ellos tienen el espíritu de Chiquitos, tienen arraigado muy profundo lo que es la música misional, ¿no? Son como los herederos de aquel gran legado. ¿Usted cree que existe en el mundo alguna otra orquesta como la de San José de Chiquitos con esas variantes, con esa pasión y con esa dedicación, ¿no? Bueno, esto demuestra que hay una gran, digamos, materia prima humana con una tradición musical aprendida en otra época y que la descubre hace unos cuantos años, unos 40 años, una religiosa vasca que viene de España y crea ahí la escuela musical. Entonces en la escuela musical es donde empiezan a desarrollarse todas estas cuestiones de orquesta y demás, y a donde va nuestro amigo, el director actual, Luis, que es argentino y que está hace 3, 4 años allá y está trabajando con los chicos en este sentido. Es una escuela musical donde van toda clase, digamos, de chicos que tienen condiciones y demás y se están desarrollando con muchas... es una gran tarea que es importante incluso para rescatar chicos con estos conocimientos, estas aptitudes para la música, con esta tradición musical y rescatarlos muchas veces de la calle o de los lugares, qué sé yo, y que los chicos pueden ir enamorándose de algo que los enaltece, que los eleva, ¿no? La música va elevando a aquel que la hace, aquel que la escucha, y esos chicos empiezan a ver otro mundo mucho más importante que la simple vagancia, digamos, a la que por ahí el medio económico y social lo tenía acostumbrado, ¿no? Y parte de ese mundo tiene que ver con el reciente viaje que realizaron claro. Los chicos del coro. Han venido a la República Argentina, los hemos tenido aquí con nosotros. Y si le parece bien, compartimos esta primera pausa disfrutando de esta música exquisita para los oídos. Muy bien.
Coro y Orquesta San José de Chiquitos hizo su paso por la República Argentina, pero no estuvo en un solo lugar, dieron varios conciertos. La orquesta. Y la orquesta. La orquesta de San José. La orquesta de el San coro José. fue el de San Ignacio de Mojos. De Mojos, exactamente. No estuvieron en un solo lugar. ¿Nos podría contar un poquito acerca de su recorrido? Bueno, en este momento particular están en Mar del Plata. Han ido a Mar del Plata. Después han estado en distintos lugares en Buenos Aires. Han estado también en, bueno, lo que comentábamos hoy, en San Ignacio, en Salvador, ligados a jesuitas, incluso algún tipo estuvieron en San Miguel también, estuvieron en la municipalidad y estuvieron en la catedral. Incluso hicieron en la catedral también, Catedral Santuario de San Miguel, hicieron un día que trabajaron con chicos de un colegio, hicieron una especie de actividad pedagógica, les enseñaron a los chicos una serie de cosas de música y quedaron encantados. ¿Hasta cuándo van a permanecer en el país? Porque seguramente mucha gente, luego de conocerlos a través de estas imágenes, van a querer poder compartir un día con ellos, un espectáculo. Bueno, yo creo que ellos tenían pensado irse antes del 20. Ahora dependerá eso, también esto es una cuestión que no sabemos cómo es. La situación en Bolivia en este momento es un poco complicada y están cerrados por ahí los caminos y demás, o sea, no va a ser tan fácil la vuelta si lo de Bolivia, recemos para que esto se supere rápidamente y puedan volver a su tierra, ¿no? O sea, por dos motivos, por la paz en Bolivia y por la vuelta de ellos a ver a sus familias. Los más chiquitos vinieron con sus padres, por ejemplo. Claro, sí, porque hay muy pequeñitos. Hemos tenido reuniones en algunos lugares y demás, y estaban los padres que los siguen. Sí, hay dos chicos de 8 y 9 años que han tocado el violín magníficamente parados arriba de una silla. Han tocado una serie de aires bolivianos también, carnavalitos y demás, y los han acompañado levantándose, incluso y bailan al mismo tiempo que tocan el violín. Son muy entusiastas. Y han tocado también, digamos, música barroca como se tocaba en ese entonces, no en orquesta, sino en grupos más chicos. La música la tocaban en grupos de 5 o 6 que tocaban alrededor, sin director ni nada. En cambio, otro tipo de cosas, por ejemplo, Vivaldi, lo han hecho varias veces con toda la orquesta. Esta es una actividad, las 4 estaciones. Esta es una actividad cultural muy importante, no solo para Bolivia, sino para Sudamérica realmente, porque a nivel mundial, como hablábamos antes, un coro de estas características, si bien hay coros muy importantes, pero con estas características, orquestas con estas características, sobre todo por el trasfondo heredado culturalmente, bueno, ¿no? De tantos años. Esto es justamente... No se ven habitualmente. ¿Cómo hacen cómo lo viven ellos, ¿no? Desde el lugar? Porque tal vez no tengan conciencia, siendo tan chicos, lo que están representando. Ellos lo viven con mucho entusiasmo, además tienen una gran alegría. Eso lo vimos en todos los momentos de esparcimiento que tuvimos con ellos. Lo hicieron con gran alegría, están muy contentos, o sea, es gente que realmente goza con lo suyo, gente que ha crecido mucho, gente que viene, es esa semilla que han dejado los jesuitas hace ya 3 siglos y que estos chicos de alguna manera alimentado y han vuelto a salir ahora, ¿no? Con la creación de la escuela ya en San José de Chiquitos, con los coros, la cantidad de coros y demás, que hay en Los Mojos, y además hay un festival de coros, que también creo que lo vamos a ver ahora. Sí, que se hace, ¿no? El Urubichá, que es el lugar de las aguas en guaraní. No sé por qué se llama, en guaraní debe ser un lugar muy extraordinario donde están también construyendo la catedral, y vamos a ver cómo la están construyendo con las mismas formas que lo hicieron en esa época. Están trayendo los árboles del bosque, los están preparando y de ahí hacen y con eso hacen las columnas, toda la parte de ornamentos, toda la parte de
Estamos hablando de una réplica, prácticamente. Sí, 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 es una maravilla cómo trabajaron en ese momento bajo la dirección de los jesuitas. Hay uno de los jesuitas que cuenta de esa época qué tenía que hacer, qué tenían que hacer dos jesuitas, y tenían que hacer muchas cosas. Tenían que atender a todos los pobladores de la reducción, tenías que confesarlos, tenían que celebrar misa, tenían que visitar los hospitales, tenían que visitar enfermo por enfermo, tenían que visitar las casas, tenían que ser carpinteros, tenían que ser albañiles, tenían que ser músicos, tenían que ser toda una serie inmensa de cosas, ¿no? Tenían que ser muy organizados. Muy organizados y gente de muy buen nivel cultural y además con capacidad para brindársela a los pueblos esos que hasta ahora de todo eso no tenían. O sea, que fueron elevando totalmente sus condiciones, ¿no? De tipo moral, o sea, la forma en que se... Muy superiores. Muy superiores, o sea, fue una cosa realmente fantástica. Y vivían incluso en las casas, después también veremos algún plano, donde estaban, cómo vivían estos. Había un lugar central donde estaba la iglesia, donde estaba el patio, donde estaba el comedor, después venían las casas de los caciques, después venían las casas de los indios comunes, y así estaban todos en armonía, y trabajaban, y habían elevado todo eso, y lo habían construido ellos mismos, con sus propias manos, bajo la dirección de este puñado de jesuitas que había en cada lado. Que fueron enseñando oficios, ¿no? Y que enseñaron todo, absolutamente todo. Fue prácticamente un trabajo, yo creo que único, ¿no? Todo lo que han hecho los jesuitas en América en ese sentido. Después vino, desgraciadamente, un gran conflicto con Brasil. Brasil tenía, de acuerdo al tratado de límites que tenía con la línea de Tordesillas que habían fijado España y Portugal, que les correspondía a cada uno, ellos se sintieron muy apretados porque esa línea pasaba un poco al este de San Pablo. Entonces ellos quisieron avanzar, y avanzaron sobre un conjunto, sobre el Tape, que era un conjunto de misiones, y los esclavizaron a los indios y los llevaron a Brasil. Era de un grupo de gente de mala, no eran portugueses solos, eran distintos grupos y demás que se habían aliado con algunos otros, con los mamelucos, que eran un poco los mestizos brasileños, y ellos lo único que querían era una cosa de poder económico y utilizar más tierras y espacio. Entonces lo sacaron. Ahí vino, ustedes no sé si se recuerdan, esa película La Misión, que se dio hace unos 15 años más o menos, que relataba muy bien cómo los jesuitas consiguieron salvar alguna de esas misiones que quedaban en Brasil y las trasladaron por el río Paraná en canoas. Incluso pasaron partes difíciles y llegaron a lo que es ahora las misiones argentinas, donde en este momento llegaron a fundar unas 15 misiones. Había 15 misiones en el lado argentino, 8 del lado paraguayo y 7 ahí de Brasil, quedaban 7 ahí. Pero después se creó más conflicto mayor porque quisieron también trasladar del lado brasileño, que las misiones del lado brasileño se trasladaran al argentino. Y vino un rey un poco flojo de Portugal, que era José Manuel, y que tenía un primer ministro, Tombal, con mucha fuerza ideológica. Era un ideólogo, que respondía a las ideas del iluminismo de ese momento, de la enciclopedia, y alguna parte también actuaba ahí la masonería. Esta gente los expulsó de Portugal. Pero también vino la expulsión enseguida de Francia. Luis XV los expulsa de Francia, con gran pesar y qué sé yo, pero fue un poco determinado por la situación. Y en un momento dado también se produce todo el conflicto en España, y también termina todo esto cuando en 1767 son expulsados de España por Carlos III, también con las influencias mismas de estos grupos ideológicos que se habían metido dentro de las Cortes Europeas y que terminan. Los problemas surgían en
En el viejo mundo y, claro, y en el viejo mundo aquí. Y repercutieron aquí. En muchas cosas repercutieron mucho porque fueron las ideas que negaron a Dios, negaron miles de los avances de la civilización cristiana. Todo esto se vio de alguna manera manifiesto en la influencia de estos grupos en la Revolución Francesa. Y de ahí vino un poco todo el... Y bueno, de ahí también se genera, o mejor dicho, se destaca la importancia de haber recuperado esto que quedó como culto. Claro, ¿no? pese a todo eso que quedó como culto y se demás, preservó. en este momento, desde hace muchos años, gracias a Dios, se ha recuperado y se sigue recuperando y sigue produciendo la admiración de la vieja Europa. O sea, por ejemplo, los coros de los monjos que cantan siguen con la música barroca, tienen una gran admiración en Europa, o sea, los han invitado varias veces. Lo que en un momento, de alguna manera, o sin querer hacerlo, se trató de cortar, de tapar, de ocultar, hoy es de alguna manera disfrutado y adorado en el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? sí, los acusaron a los jesuitas de una cantidad de cosas falsas que quedó demostrado por incluso los testimonios de la gente que había intervenido, que no habían provocado ningún levantamiento de los aborígenes. O sea, ellos habían actuado un trabajo excelente y ellos los prepararon para su vida. Y vinieron los otros y se la sacaron. Después de muchos años son estos representantes, estos amantes de la música, de una música con tradición y con historia, los que, bueno, llevan nuestra cultura hacia Europa y son muy bienvenidos. Realmente es magnífico el trabajo que hacen. Lo que muchos se preguntarán, siendo una actividad cultural que muchas veces no se recibe tanto apoyo para poder llevar adelante este tipo de actividades. En el caso de ellos, ¿cómo se sustentan para poder seguir pasando fronteras? Bueno, con estas invitaciones y demás, el interés de los europeos, de los grupos europeos que están todavía, que saben valorar esto, porque no todos lo valoran. En la Constitución Europea han rechazado la idea de Dios, pero existen grupos y demás que los siguen valorando y que los siguen invitando y que están volviendo a la vieja Europa a reverdecer aquellas cosas que ha perdido. O sea, le están devolviendo a Europa aquellas cosas que nos dio en momentos de mayor luminosidad, mayor claridad, de mayor generosidad. La gente y que nos quitó con un egoísmo donde la razón pasó a ser la diosa razón, ¿no?, que despreció todo lo otro. Después de muchos años tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí. Usted pudo presenciar ese espectáculo que brindaron en distintos lugares. ¿Cuál era el comentario de la gente? Aquellos que no lo conocían, ¿cuál era la primera exclamación cuando comenzaban a tocar, cuando comenzaban a cantar? Bueno, en general fueron muy bien recibidos, con mucho entusiasmo, con muchos aplausos, con muchos bravos. Realmente se los siguió con mucho entusiasmo. ¿Le parece? Y que esto se va a repetir seguramente, bueno, esperemos que no ahora por razones de la paz boliviana, ¿no? Pero en el caso de que puedan volver, seguramente van a volver prontamente acá y acá es bueno que cunda el ejemplo en la Argentina, que se sepa el valor de la verdadera cultura, de la verdadera cultura que no solo es lo que acá se tiene. Y de la buena música también, porque y son un claro ejemplo. Por eso, si quiere compartir con nosotros, Ricardo, lo invitamos, como a toda la gente, a disfrutar de una breve pausa, compartiendo uno de los momentos de este coro y orquesta cuando visitó la República Argentina.
Ricardo, realmente uno escucha, los ve y dan ganas de ver un concierto completo porque es lo que se siente realmente. Hay una mezcla de gente que sabe música, que le gusta, que la siente, porque no solo es por ahí saber los acordes o poder interpretarla, sino es sentirla y vivirla, y es lo que pasa con este coro. Transmite esto es orquesta. Más especial, en este caso la orquesta. Volviendo al tema de las misiones y bueno, de los trabajos que han hecho en todo lo que es Sudamérica, en Paraguay también hubo misiones. ¿Qué nos puede contar de las mismas? Bueno, podemos ir viendo algunas, por ejemplo, en la Iglesia de Jesús, un detalle interior, ¿no? También en San Cosme y Damián tenemos una imagen de San Miguel. También en Santa María de la Fe, una imagen de San Roque. Estos serían más o menos algunos detalles como para que aquellos que no las conocen vayan viendo cómo han trabajado en las iglesias y cómo han trabajado. No sé si se han pasado brevemente también algunas otras imágenes de distintos lugares. Por ejemplo, hemos visto ya también a lo largo las de San Ignacio Miní en la Argentina, que ahí seguramente fue donde vinieron todos aquellos refugiados de Brasil. De aquel conflicto perseguidos por los bandeirantes, y que pudieron llegar al territorio argentino y realizar una obra valiosa. Indistintamente del lugar donde estaban situadas las distintas misiones jesuíticas, geográficamente hablando, ¿no? ¿El trabajo que llevaban adelante era similar o tenía características que los diferenciaban? Bueno, depende, o sea, se destacaban más tal vez las guaraníes en la construcción, o sea, las de Bolivia se han destacado más en la música, pero tenían de alguna manera una similitud había entre ellos. Claro, una similitud entre ellos. Y, por ejemplo, la construcción es importante, ver cómo han hecho toda la reparación, cómo la restauración de la iglesia de la Concepción en Bolivia, creo que se ha mostrado en alguna imagen, cómo están trabajando ahora en esa restauración, ¿no? Es una cosa fantástica. Claro, porque cuando... y cómo nos da una idea de cómo trabajaban en ese momento y qué es lo que aprendieron a hacer en ese momento. Eso es lo que le iba a plantear, o sea, una cosa es hacer hoy, año 2008, una restauración, una modificación con toda la tecnología y con todas las herramientas a disposición de manera inmediata, y hace 300 años atrás todo era un trabajo realmente hecho a pulmón, no se conseguían de repente los materiales, o la mano de obra realmente era mano de obra, no había máquinas. Entonces, la inteligencia de estos jesuitas y la manera de persuadir a la gente para llevar a cabo la tarea. Para enseñarles las tareas, enseñarlas y para llevar a cabo obras que fueron magníficas. Obras que todavía despiertan una admiración, ¿no? O sea, en todos los lugares donde estuvieron los jesuitas quedó la sociedad con conocimientos profundos y lo fueron transmitiendo de generación a generación, o en algunos lugares se perdió eso. No, lo que es la parte digamos, de arte y oficios se han transmitido y han dejado su huella. Y en la medida en que vuelven a tocarse temas, digamos, comunitarios, sociales y demás, también se advierte ese espíritu de trabajo en común, o sea, de cómo se puede hacer una ciudad que sea una ciudad verdaderamente una ciudad de Dios, o sea, donde se respeten, haya un respeto de las escalas naturales, o sea, de los valores, que es lo que Occidente viene perdiendo. ¿Sí? Y ya nos invadió también un poco acá, eso se fue perdiendo y hay que tratar de recuperarlo día a día. Y esto es una buena base para la recuperación, o sea, para ver cómo se hizo aquello y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Para ir redondeando este especial sobre, esta visita musical de pueblos bolivianos de San José de Mojos,
y San Ignacio de Mojos y San José de Chiquitos. Sí. Había unos libros por ahí que pueden ser recomendados, porque seguramente hay muchas personas que a raíz, bueno, de este especial van a querer saber un poco más acerca, bueno, de estas culturas, ¿no? De estas misiones jesuíticas. Me gustaría que nos lo cuente. Hay un muy buen trabajo, de las imágenes estas se han sacado de unos buenos trabajos que hicieron Meder, que es un extraordinario historiador que reside en el Chaco, y con Sonia Stengel, que hicieron un magnífico almanaque para la celebración del 5º centenario del descubrimiento. Y acá hemos visto también las tapas de algunos libros publicados en Bolivia, que son los que es interesante conocer para y recomendarlos, ¿no? Estos serían los que más textualmente relatan el paso en la historia de estas misiones y de este pueblo, cómo se fueron transmitiendo. ¿Cómo se fueron transmitiendo? Seguramente debe haber más autores. Y toda la historia, cómo fue claro. Sí. No, es difícil encontrarlos porque también son libros escritos hace muchos años, o sea, es gente que los ha escrito en su momento. O sea, son lo que le pasó al padre Schmidt cuando vino de Suiza, vino un jesuita que vino de Suiza a una de las reducciones, y todas sus experiencias y todo lo demás. Revela realmente una tarea ciclópea, y además un poco la mano de Dios ayudándolos, porque realmente pasaron por situaciones muy difíciles. Ellos mismos creían que terminaba todo ahí, y sin embargo terminaban dando gracias porque todo terminaba como Dios manda. Dios está siempre presente, y muchas veces ellos han puesto su parte, y Dios los ha ayudado. Claro, que Dios está siempre, pero cuando la duda del ser humano comienza a aflorar, es ahí donde Dios dice: acá estoy, y ayuda. Estos libros, Ricardo, ¿dónde se pueden conseguir acá en Buenos Aires o en la República Argentina? No, en Buenos Aires en este momento no creo, pero si nos hacen algunas consultas, podemos ver la forma de conseguirlos en algún lado. Estoy segura que más de uno en su casa va a estar tomando lápiz. Y que nos hagan la consulta, nos hacen la consulta al canal, ¿no? Sí, pueden entonces comunicarse aquí al 4469-7467 o 4664-0247. Ricardo amablemente, Ricardo Manuel de la Torre, ingeniero civil, nos va a dejar algunas direcciones o maneras de poder conseguir este material que sin lugar a dudas hace a la historia de nuestro continente, ¿no es así? Sí, exactamente, a la buena historia. A la buena historia, y por eso las cosas buenas vuelven, por eso ellos volvieron. Por último, para ir ya cerrando este especial, Ricardo, ¿por qué la gente tendría que ir a ver a la orquesta? ¿Cuál es? Si ustedes tienen que darles un motivo para que vayan, ¿cuál sería ese motivo? Bueno, a todo aquel que disfruta con la buena música, no hace falta decirle esto. Y todo aquel que no está acostumbrado, que no es un melómano, puede directamente ir y ir acercándose a algo que lo va a entusiasmar, que de a poco se entusiasma, como todas las cosas. O sea, las cosas que son buenas, de por sí van ganando a la gente, aunque en un primer momento digan: yo de esto no entiendo nada, pero cuando alguien escucha una cosa buena, de a poco, ¿no? va advirtiendo que hay cosas que van elevando su espíritu. Tal vez esta orquesta tiene esa particularidad, de que no hace falta entender o saber para poder disfrutarla. Realmente una maravilla. Bueno, nosotros vamos cerrando este especial. Muchas gracias. No, por favor, Ricardo, agradeciéndole sobremanera sus ganas de querer compartir todas las cosas que sabe acerca de esta cultura, y no haber sido egoísta, porque por ahí hay gente que dice: no, mejor no lo cuento. Pero eso es muy bueno, es muy bueno yo he tenido cerca mucha gente generosa que me ha acercado muchas cosas que yo
no conocía. O sea, como todas las cosas en esto, hay mucha gente que ha estudiado. El caso de Meder, Sonia Stengel y demás han sido uno de los más prestos en darnos todo tipo de asesoramiento en esto, o sea, porque ellos han estudiado, conocido, han vivido allá mucho tiempo, han trabajado muy bien, han ido a los festivales de música, y bueno, conocen muchísimas cosas. Esta vez le tocó a usted compartir sus conocimientos con todos nosotros. De esta manera llegamos al final de esta edición especial sobre, bueno, esta visita musical de pueblos bolivianos de San Ignacio de Mojos y San José de Chiquitos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.